Bienvenidos a este segundo programa que le presentamos. Todo el personal de Canal 12 Mayavisión, la Hermandad Lorenzana de San Lorenzo y las comunidades representadas por sus coordinadores, las 15 comunidades. Es un privilegio compartir con ustedes este segundo programa. En el primero teníamos en cuanto a la construcción de los templos. En este segundo programa vamos a ver que la importancia no es solo de los templos, sino de los procesos pastorales. Y hoy vamos a compartir con ustedes cómo fue la evolución del proceso pastoral, ya que en su inicio yo recuerdo que mi papá me decía, por ejemplo, en Río Blanco, que de repente había Santa Eucaristía y el sacerdote decía, si alguien quiere casarse o si alguien quiere bautizar en este momento, pues era ahí en el momento. Hoy no, hoy tiene que haber entrevistas, tiene que haber un proceso. Proceso es esa gradualidad, esos espacios de formación, y vamos a compartir un poquito sobre los procesos pastorales, que es el centro de nuestro tema el día de hoy. Y por supuesto referirnos al proceso pastoral específicamente del municipio de San Lorenzo, agradeciendo ahí a todas las personas que pues aceptaron la invitación para que nosotros pudiéramos llegar a su hogar y poder entrevistarles a don Tanis, a don Rubén, a don Goyito, cariñosamente así le decimos, a doña Blanca Barrios también, por estar ahí dispuestos a escuchar lo que nosotros teníamos que decirles. Claro que sí, yo recuerdo que las hermanas franciscanas de nuestra congregación llegaron aquí en 1995 y ya antes entonces estos hermanos eran los responsables de la pastoral que viene de pastor, el pastor que cuida, el pastor que está despierto para que se mantenga viva la fe, para que se mantenga vivo el evangelio. Y entonces cómo fue creciendo. Incluso se dice, por ejemplo, de que este proceso pastoral fue iniciado también con un equipo que se llamaba el equipo Maíz, que eran del Salvador y que venían. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, ¿qué es un proceso pastoral? Es el que nos enseña. No podemos decir alguien que quiera aprender a leer y que aprenda así por inspiración del Espíritu Santo, no. Hay un proceso, por ejemplo, la jerarquía, la evolución que se va desde los puntitos, las vocales, el abecedario, la formación de palabras, lo mismo también. Muchos han dicho, nosotros leemos la Biblia y empezamos por el Génesis, y cuando vamos a ver que un proceso pastoral nos va a enseñar la mejor forma de leer la Biblia para entenderla, o por qué la formación para bautismo, por qué la formación para matrimonio. ¿Por qué? Porque tenemos que dar razón de aquello que creemos, tenemos que dar razón. Incluso hay mucho, por ejemplo, por qué se bautiza cuando niño, por qué no se bautiza cuando grande, y a esto responden los procesos pastorales. Aprender, si muy bien nosotros estudiamos para graduarnos, también para fortalecer nuestra fe, y ahí vienen los procesos pastorales. Hoy ya contamos con la pastoral familiar, con la pastoral social, con la pastoral de lectores, con la pastoral de enfermos, y vamos descubriendo entonces toda esta riqueza de formas para pastorear, todas estas pastorales que vienen a enriquecer la belleza de nuestro crecimiento en la fe y de nuestra transformación y de nuestro proceso de conversión. Por supuesto, todo lo que usted nos ha platicado, pues don Tanis, cariñosamente le decimos así, nos va a comentar cómo vivió él desde sus inicios, pues lo que es la evangelización acá en el municipio de San Lorenzo. Así es que escuchemos. Diego Estanislao Valiente López, cerca de los 50 años, ya porque desde el año 1970, sí, nosotros fuimos los primeros que empezamos las directivas. Como les decía, no se trataba de coordinador, sino era el presidente y de ahí los demás acompañantes. Y estuvimos trabajando pues cuando se destruyó la iglesia vieja, la que estaba hecha de adobe, y nosotros trabajamos. Yo fui
el presidente de la junta parroquial, entonces era de junta parroquial, cuando se construyó la iglesia que está ahí. Ahorita pertenezco a la pastoral de movilidad humana y también la pastoral de bautismo. Ya llevo 17 años, como 50 años tenía yo cuando empecé a recibir las enseñanzas. Que entonces era en aquel tiempo cuando estaba el padre Alberto Reiman, y él fue el que nos... Bueno, ya había catequistas aquí en Telquechó, porque de aquí empezaron los catequistas, porque entonces yo ya después ya me ingresé a los catequistas que estaban, y ya llevo mis años sobre ese trabajo. Sí, los primeros catequistas aquí, como les digo aquí, fue del municipio, no, de ahí del centro no había ninguno. De Nueva Esperanza ya fue el hermano Goyo, ya de Riondo también, Rubén, y así, pero más trabajamos nosotros con el hermano Goyo antes de que hubiera varios catequistas aquí del municipio. Ya después, ya cuando se organizó bien todo, ya hubo muchos catequistas que se nombraron. Nosotros, el sacerdote, el que nos daba y como en los cursos que yo iba a recibir, nos daban los folletos allá para enseñar a los papás y a los padrinos cómo era el sistema del bautismo, y ellos nos dirigían a nosotros. Bueno, la llegada de las hermanas franciscanas no fueron ellas las primeras, porque en el tiempo que era obispo Monseñor Próspero Penado del Barrio, y con él teníamos comunicación. Y entonces él un día me dijo, cuando estaba en San Lorenzo, mira vos, dijo, van a venir unas hermanas Neri, nos dijo, aquí, y pónganse a la altura, dijo, aprovechen lo que estas hermanas van a venir a enseñar. Y así fue, me dejó dicho el monseñor. Y un día yo me salí por arriba, me fui, que iba un poco sacate por allá, iba yo montando en mi yeguita. Cuando hacia adelante vi que venían para acá, como que me venían a encontrar, venían dos mujeres. Entonces dije, estas son las hermanas Mary, nos dije, nos juntamos, yo me apié de la yegua, y entonces nos saludamos y me contaron pues, y dijeron que ellas eran las hermanas que venían aquí, que me buscaban a mí para organizar algunas actividades, porque ellas tenían su residencia en San Antonio, no estaban aquí en la parroquia, en San Antonio, pero desde allí se venían a San Lorenzo, quedábamos cuándo y qué día venían, y entonces ya empezamos nosotros ya a ir organizándonos poco a poco, pero no nos juntaban muchos, poquitos, unos cuantos, ¿verdad? Porque no se podía, no había gente, no tenían mucha fe, no, nada. Bueno, entonces ya, después de las hermanas, una se llamaba Juana, la otra se llamaba Francisca, y no recuerdo cómo se llamaba la otra. Se fueron ellas y vinieron otras dos, la hermana Shene y la hermana Lorena, ellas eran solo dos. Ellas también en San Antonio estaban allá, pero allá íbamos nosotros a recibir pláticas con ellas, y venían de aquí, casi solo yo iba, y yo a veces iba a Eulalio, pero estábamos dispuestos a trabajar, a luchar, y venían después a dar algunas pláticas ahí en la parroquia. Entonces ya después de que se fue la hermana Sheni y se fue la hermana Lorena, ya vinieron las hermanas franciscanas, vino la hermana Marlene, la hermana Emma y la hermana Nelly.
las tres que vinieron. Primero, bueno, estuvieron y de repente vino otra hermana que se llamaba Catalina. Vino la hermana Catalina, pero no tardaron mucho. Sí, luego se fueron, pero sí estuvieron haciendo la lucha para que el pueblo se levantara. Entonces así fue. La hermana Catalina, ella empezó con la medicina. Yo también estuve allá ayudándolas, pues, a darle pláticas a la gente, y que en lo que ella estaba examinando a una persona, yo le estaba dando pláticas a los demás. Y así fue como se fue realizando. Y de repente se fue la hermana Katia aquí para Shela. Y ya se quedó la hermana Nelly trabajando ya con la medicina. Ayudó mucho porque se levantó el pueblo. ¿Dónde había pues que hubiera como hasta ahora? Las hermanas lucharon para empezar a ver cómo se levantaba el pueblo. Entonces ya se organizaron las directivas, para que en cada comunidad hubiera directivas. Y entonces ellas ya con la fuerza de ellas, ya cuando nos reuníamos, platicábamos qué era lo que íbamos a hacer. Entonces ellas ya nombraron, dijeron que, porque entonces ya había un presidente, entonces dijeron que la palabra presidente era muy elevada para nosotros, que mejor se pusiera el nombre de coordinador, y así fue. El coordinador pues ya era diferente, pero estuvimos luchando, de repente pues se trató de ver cómo se hacía la parroquia más grande, porque ya no cabía la gente en la que estaba, y así fue como se fueron haciendo colectas y todo eso, y hasta cuando reunieron una cantidad de dinero suficiente, entonces ya se trató porque entonces lucharon también las hermanas, se luchó para que la municipalidad vendiera el salón, ahí donde está la parroquia ahora, y hacía por donde está la mesa del altar. Ahí era el convento, ahí había dos, el salón y el convento. Entonces lograron agarrar los dos pedazos, y así se trabajó, pero con la fuerza de la gente. Entonces ya la gente ya tuvo fe, porque las hermanas vinieron a mover duro. Pero antes de que vinieran las hermanas Meren y todo eso, está triste la cosa, porque no había. Entonces ya después, ahí solo hubo en San Lorenzo un catequista nada más, de ahí del centro, que fue la hermana María Angélica. Pero ella era también rebelde, la señora. A nosotros nos echó con el hermano Goyo. ¿Qué vienen ustedes a hacer aquí? Dijo. ¿Qué nuestras iglesias, aquí en nuestras comunidades? Váyanse. Yo soy la que mando aquí, yo soy la catequista de aquí de San Lorenzo. Entonces le dijo al hermano Goyo, ¿qué tantea? No le demos gusto de ello y queremos nosotros aquí. Entonces ya cuando hubo el cambio porque cuando se fue el obispo Próspero, ya se quedó sin obispo la iglesia. Entonces ya vino el obispo Julio Betancur. Entonces estaba aquel don Emilio ahí en San Lorenzo, que estaba junto con la hermana Amparo Blandares. Y cuando oímos que vino el Monseñor Julio ahí en San Marcos, nos dispusimos los dos con irnos al segundo día que vino a San Marcos. Nos fuimos allá y lo fuimos a saludar y a todo eso. Y le dijimos que íbamos de la parroquia de San Lorenzo y todo eso, y que le invitáramos que viniera a conocer la parroquia.
Entonces, llego el lunes, dijo. Llego el lunes, ahí me esperan, ahí le esperamos en el copante. Y ahí, entonces ya cuando él hizo la mesa, él dijo, esta es la primera parroquia que vengo a visitar, dijo. Pero el entusiasmo mío y del hermano Emilio nos ayudó y hicimos la lucha y todo eso. Las fiestas eran bien alegres porque se reunía mucho la gente y se celebraba pues el maitín, que era el 1 de agosto en la mañana. Luego hacían ya del maitín del 1 para el 9, había velaciones. Ya se apuntaba la gente para una velación del 1, del 2, del 3 y así. Y aquí se celebraba el 7, aquí en Talquichó. Se celebraba a San Lorenzo, se iba a traer a San Lorenzo y todo eso. Estaba el 7, el 8 y ya lo íbamos a dejar. Y era muy alegre porque había una tradición del palo de ocote. Palo de ocote que el difunto Cesario Cárdenas era el del palo de ocote. Y al 9 en la noche pues ya todos sacaban el tambor y la chirimía y vamos, toda la guirizada pues a traer el palo de ocote, de gritar todos. La procesión era también bien alegre, porque cada quien con su candelita a la procesión, muy alegre. Y ahora yo me he dado cuenta que ya no es tan alegre como antes. Antes se quitó el palo de ocote, porque entonces en ese tiempo había 3 cipreses ahí donde está la cancha ahora. Uno estaba aquí frente donde era el juzgado. Otro estaba para allá donde era el mesón, siempre aquí estaba el mesón. Otro estaba arriba cerca de la Junta Pía. Ahí estaban los cipreses bien, ahí había chinamas y todo eso. Yo no, porque yo cuando me iba a la fiesta, entrando en la procesión, a la casa, pues, porque mis papás decían, bueno, cuando entre la procesión ustedes se vienen, ya no van a estar allá. Y yo me recuerdo pues que era la orden de mi papá y no puedo olvidar todo eso. Lo bonito que había también era el toro juego, que lo bailaban en la noche de la procesión. Ya después, ya se fue quitando el toro juego, entonces ya vino el castillo, y ya alegró también, porque como no se conocía aquí con nosotros, ya pues fue una alegría bastante. Pero fue poco tiempo y de ahí se calmó todo. Bueno, a todo el municipio de San Lorenzo y también los municipios circunvecinos, yo quiero darles un caluroso saludo y decirles que no nos acobardemos por esta calamidad que estamos viviendo en este tiempo, que sigamos adelante, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos oración, pidámosle que Él aleje de nosotros todas esas cosas que están sucediendo, y que Él no permita que estemos separados como estamos aquí. Ya no podemos salir, ya no hay transporte para salir a comunicarse uno con nosotros. Yo pues yo quisiera ir, pero ya mis energías ya me estaban fallando, pero de un ratito a otro ya estoy allá cuando empecemos ya las misas, porque en las misas sí yo me iba, aunque como sea, ¿verdad? Y saludos para todos los hermanos de la parroquia de San Lorenzo y también los hermanos de los otros municipios, porque yo también ya he ido a otros municipios. Yo cuando empecé a las misas, yo me iba a Comitancio y ahí empecé a tener la fe en Jesucristo, la fe en Dios, y todavía hasta la fecha
no me arrepiento de todo eso, y todavía le pido a Dios que me dé las energías para poder vivir otros cuantos años, para estar conviviendo con todos los hermanos. Así es de que, hermanos, no nos acobardemos por esta calamidad que estamos viviendo, porque pidámosle al Señor y tratemos la manera de ir protegiendo nuestro cuerpo, de irnos preparando para que cuando la enfermedad nos quiera tocar, se encuentre con que tenemos energías para rechazarla. Y es así como don Tanis, el hermano Tanis, a quienes nosotros así le decimos cariñosamente, como él, muchos hermanos y hermanas han hecho vida este envío que también Jesús hizo a los 72 allá en Lucas. Vayan, no lleven nada. Así como nuestro hermano Tanis, que ha dejado su familia, él en representación a tantos hermanos y hermanas de nuestra parroquia que desde su inicio pues se donaron en la formación, en la transformación. Queremos agradecer de verdad, porque cuánto nos hubiese gustado que todos hubiesen hecho parte de esta entrevista. Sin embargo, no se puede, pero así queremos también traer presente a tantos hombres y mujeres de todas las comunidades que en su inicio empezaron a trabajar, empezaron a fortalecer estos procesos de formación en el tiempo que no teníamos párroco, en el tiempo que no habían hermanas franciscanas, en el tiempo de que realmente ni secretaría había, ellos incluso andaban con los libros. Entonces es interesante cómo se hace vida el evangelio. Vayan, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Y así también animamos a todos los que nos escuchan a que hagamos esos procesos de pastorales y que nos donemos a ejemplo de San Lorenzo y de estos hermanos que hoy son para nosotros testimonio. Y claro, por supuesto, una gran vivencia ahí de don Tanis, ¿verdad? Todas las dificultades que tenían anteriormente, antes de la venida de las hermanas franciscanas, pues, y todo ese luchar, caminar a pie, ¿verdad? Llegar a las diferentes comunidades, y también esa unión, cómo ver esa unión que diferentes catequistas de otras comunidades pues se unían, ¿verdad? Para hacer una evangelización así, comunidad por comunidad, todo muy, muy bonito. Pero escuchemos también el relato que nos trae ahí don Rubén, y por supuesto don Goyito también, que nos tienen bonitas historias sobre el proceso pastoral de acá, el municipio de San Lorenzo. En esta oportunidad, gracias por haberme tomado en cuenta en este asunto. Pues mire, a Dios gracias, llevo ya ahora en noviembre cumplo 43 años de que yo fui a sacar mi curso de iniciación, y ahí me tiene el Señor con salud y vida. Eso me satisface, y por lo mismo tengo el deseo de seguir adelante. Pues desde esa fecha que yo ya participé en la iglesia, conocí al padre Cipriano Gómez, que estuvo aquí en San Lorenzo. Luego el padre José Carrera, también él estuvo varias veces atendiendo la parroquia. Estuvo también un sacerdote de España que se llamaba Alberto Reimann. Padre Santiago, estuvo el padre Andrés, padre José Antonio de Tapachula, José Martín, el padre Obdulio. Luego también vino el padre Ezequiel, el padre Ricardo, y por último está ahora el padre Marco Antonio. Ellos son los sacerdotes que vinieron. Ya yo tengo en la mente, son 11. No sé si hubo antes o después, pero esos son los que yo me recuerdo. En cuanto a las hermanas, vinieron 3 hermanas a San Antonio, Zacatepeques, pero de allá atendían nuestra parroquia. Ellas eran de los estados. Hermana Lorena, hermana Sheni, hermana Juana, las únicas que me recuerdo que estuvieron atendiendo la parroquia de San Lorenzo. Y ahora, en cuanto a las que siguieron, ellas vinieron del Brasil,
hermana Elma, hermana Marlene, hermana Nelly, hermana Adilis, hermana María Camargos. Por último está nuestra hermana Gloria, que ella es de Río Blanco. Ellas son las que vinieron directamente a hacerse cargo de la parroquia. Y fue cuando vino el padre Alberto Reiman. Sí, él venía a atender la parroquia, porque él estuvo en San Antonio. Y venía muy buen padre también. Hay personas que dan confianza como para sentirse uno bien, pues. En todas las misas ha sido compartida a todos los hermanos y hermanas que han participado en las actividades de la iglesia, en las procesiones también hemos participado, tratando de guiar las filas para que todo vaya en su orden. Eso hemos hecho y hay otras ayudas ahí con las hermanas. También se siente esa alegría, ese gozo de poder compartir con todos los hermanos, que a veces uno no se conoce porque a veces las comunidades están retiradas, pero ya ahí donde uno se reúne ya se conoce. Estaba la que está primerito de adobe, la de adobe, yo no sé si usted se recuerda, pero era de adobe. Después, ya estando ahí, pues nos organizamos en directivas para hacer la que se hizo de ladrillo, la que está arriba. Ahí también empezamos a trabajar y a ayudar y todo eso. Como la iglesia era pequeña, pues cuando había mesas se llenaba, algunas veces se llenaba, y entonces ya se empezó pues a ver la forma de que se pudiera hacer otra más grande o ampliarla. Fue cuando se dispuso a hacer la de ladrillo. También había ya espacio cuando se terminó. Ya la gente se sentía más contenta, más tranquilos. Sí, siempre nos turneábamos, porque si había que hacer y había que aportar el tiempo, el cuidado, entonces sí se turneaba uno, pero bendito Dios que ya cuando la gente se fue formando, ya siendo cristianos, pues ya es otro el ambiente, ya no es como cuando uno es común y corriente, no, ya ahí ya se siente uno con confianza, ya se siente uno contento, feliz. Y cuando eran las fiestas, pues son días de alegría, días de satisfacción. Quemábamos bombas y todo lo que había que hacer. Se iba aportando el tiempo para irlo promoviendo. Anteriormente, cuando no había luz eléctrica, hubo una persona, un ciudadano de ahí del pueblo, que se llamaba Cesario Cárdenas. Yo no sé dónde iba él a traer el ocote. Y aquí arreglaban un palo recto. Y luego lo vestían con el ocote, bien amarradito. Y ya estando bien vestido, lo paraban, pero ya encendido desde abajo, lo encendían, y de ahí entre todos se paraba el palo de ocote y se sembraba en media plaza. Entonces con esa luz del ocote se iluminaba el pueblo. Las procesiones, en toda procesión, todo el hermano que iba ahí formando la procesión llevaba una o dos candelas. Y entonces ya eso ayudaba a que se iluminara y lo que era la procesión, las calles y todo eso. Chirimía fue uno de los instrumentos que se usó desde hace tiempo. Sí, con la chirimía, música de viento. Y ahora después pues ya fueron los coros.
y ya con coro, una procesión que se acompaña con música, pues es bonito. Quiero saludar a todos los televidentes de San Lorenzo. Eso también es una alegría, que haya un canal en nuestro municipio. De esta manera uno se comunica, uno se ve, y ya son muchas cosas que se logran a través de este canal. Muchas felicidades para todos, y que todos pasemos felices días ahora, como ahora tal vez no se van a hacer actividades, más que todo en las casas vamos a encender el televisor para ver las actividades que se realizan en la parroquia. Pues lo poco que me recuerdo es de que ahorita hace ya como 74 años que yo empecé a conocer un poquito la parroquia, pero nada de catequista, nada para acercarme. Pero sí me recuerdo pues de que muy primerito, se trataba pues de que no se hablaba de parroquia, solo se hablaba, digamos, de la iglesia de San Lorenzo, así se explicaba, no había nada de parroquia. El nombre cuando llegó el nombre de parroquia, cuando ya hubo alguien que respondía ahí, digamos, como sacerdote o religiosas. Allí, digamos, los que guiaban la parroquia, digamos, eran varios. No había ninguna clase de organización como pastoral, sino eran varios, porque sí me recuerdo, se organizaban siempre en dos maneras. Uno, digamos, pues, de fiestas espirituales, de una le unía con fiestas materiales, lo que me recuerdo un poquito de junto José Mazariegos, que se llamaba Chepito, le llaman el papá también de don Chepito, creo que también ahorita, ¿verdad, don Chepito? Él era el que era muy entusiasmado, venía aquí con nosotros a hablarnos para ir a tocar marimba, teníamos una marimbita sencilla y él era el que llegaba aquí con nosotros para, digamos, esos movimientos, pero no había ninguna clase de pastoral, no había ningún nombre, pues solo digamos que era un grupo de personas que se unían. La primerita iglesia que yo conocí, una pequeña, una iglesita pequeña que se botó, digamos, se tiró ya después, era una iglesia pequeña, pero tenía, digamos, le llamaban un entarimado, que arriba estaba arriba se celebraba, digamos, pues el sacerdote, y cuando venían los primeros sacerdotes, arriba subían, tenían unas graditas para subir arriba, y arriba entonces tenían una iglesia chiquita, no es lo que está ahorita, sino eso se tiró, no porque ahora la que está para allá como salón ya parroquial, eso fue un tiempo de iglesia. Ahora después entonces se arregló que donde estamos ahorita, ¿verdad? Sí, de adobe, y también la madera era como algo rústica. La madera era madera, digamos. Casi la mayoría no se hablaba de sacramentos. Nadie se entendía, casi no se escuchaba nada de sacramentos. Lo único, después que yo ya entré en la Santa Iglesia, entonces me fui dando cuenta que son 7 sacramentos que un cristiano católico tiene que conocer y vivirlo, ¿verdad? Tal vez no a cuentas, pero hay que respetarlos y conocerlos, digamos, los 7 sacramentos. Pero el único que sí se conocía en esos años era pues el bautizo, es el primer sacramento. Solo bautizo se escuchaba, pero no tenía ninguna explicación de qué se trataba el bautizo, solo decir que hay que bautizar porque es muy importante. Y había unas palabritas de nuestros antepasados, además de que aquí en San Lorenzo siempre muchos eran allegados siempre a los bautizos, casi la mayoría, pero solo se hablaba que hay que quitarle la colita, decían, de la persona, porque si no se va a bautizar, está con colita, y decían, esa era una palabra, digamos, pues, que se explicaba, y casi la mayoría, era poco las personas que leían, era poco, no había, ni se manejaba mucho el español, digamos, era poco la gente que manejaba el español, como decimos, la gente ladina era el que manejaba el español, pero de ahí la mayoría era solo, ¿no? Sí, más alegre se volvía la fiesta en la creencia de la fe,
más alegre era porque los bautistas se hacía, digamos, pues, el día de las fiestas de las imágenes, como San Lorenzo, el día de San Lorenzo. Gusto era porque va a haber una criaturita, dice que se va a bautizar. Más no se hablaba criaturita, sino el niñito ni el niño, era diferente cómo se explica. Ya después, ya, digamos, con la disciplina que fue viniendo poco a poco, fue llegando, fue cuando entonces digamos que se fue viniendo, entonces fue llegando bien, por menos en el caso mío, yo nunca tuve, digamos, un día en la escuela, yo me corrí cuando alguna persona aparecía así, cuando venía así, me costó bastante para acercarme, me costó, la marimbita fue el que me ayudó a salir, pero no me animaba a relacionar con nadie. Yo solo asomataba a la tablita y yo no me animaba porque no tenía palabra cómo enfrentar las pláticas. Soy muy sincero. El primerito que yo conocí, el primerito que vine, y él fue el que trajo la primera vez en una bocina de batería, de campana. Él fue el que trajo y le puso la iglesita, esa difunta iglesia, le digo yo, le puso ahí. Y como decía él, palaudía cuando se oía que era de admirar escuchar esa bocina de campana. Fue el padre Cipriano, fue la que falleció allá arriba de Tejut, la avenida de Concepción, cuando ahí se fue, y ahí falleció el padre Cipriano. El monseñor, nosotros le llamamos monseñor José Carrera, después de eso, pero antes creo que había venido el padre Alberto también. El padre Alberto era un gringo. Sí, había venido el padre Alberto, y pasaron mucho el padre Alberto. Por ahí, en el tiempo que el padre Alberto, fue cuando yo comencé entonces ya un poquito, digamos, a practicar la catequesis, y me saqué los primeros niveles, digamos, de catequesis, pero fue eso mucho después. Pero estuvo un padre que se llamaba Santiago, también era gringo, un padre también, y el padre Monseñor Chepe Carrera. Y de ahí estuvo entonces Próspero Penado, ya tuve una cercanía con él. Yo tuve entonces, después Julio Betancourt, yo tuve una cercanía con él, entonces yo ya estaba Julio Betancourt. Y después entonces el padre ahorita es obispo, el padre Ton, así es el padre Ton. Y eso vino a celebrar algunas veces la misa aquí, no había iglesia, aquí se celebraba la misa aquí. Solo me recuerdo el padre Santiago también. De ahí el padre difunto Regino, el padre Siriaco y el padre, sí, había un padre Santiago, vino también aquí con nosotros, a ver si me recuerdo algo otros, pero entonces ya después ya hubieron encargados de la parroquia, pero todos esos padres no vivían aquí, sino tal como los que eran extranjeros en San Antonio. Allá en San Antonio fue subido, y también las primeras religiosas allá en San Antonio, en la parroquia San Antonio. Llevo yo ya casi 51 años de estar en la iglesia como catequista, que saqué mis primeros niveles allá como catequista. El segundo y tercer tenía que estar 3 semanas, y de una vez día y noche allá en San Marcos, como orquesta para el Viernes Santo, no solo aquí en la parroquia San Lorenzo, sino en varios lados, en varias parroquias, porque yo andaba pues con esos conjuntos, entonces ya organizamos nosotros 3 saxofones, 2 trompetas, un bombo, un redoblante, un violón y leímos por Semana Santa, o sea, cualquier fiesta, digamos, de cualquier imagen, así nos, digamos, en procesión, la hacíamos, digamos, pues así con saxofón. Es lindísimo escuchar las versiones de nuestros hermanos, cómo ellos trabajaron, sirvieron, y esto me recuerda a los discípulos que después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues Pedro agarró, ahí sí que no solo las llaves, sino el timón de la iglesia con todos los discípulos, todo lo que vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles. Así nuestros hermanos, sin duda antes de nuestro hermano Goito, antes de nuestro hermano Tanis, antes de nuestro hermano Rubén, con certeza hubieron otros hermanos que tenían pues la responsabilidad de animar la evangelización en nuestra parroquia. Entonces es lindísimo cómo va evolucionando. Hoy día, por ejemplo, son otros los católicos
catequistas, son otros los agentes de pastoral que van tomando fuerza, que van encontrando este sabor y sobre todo que se van sintiendo llamados. Yo veo aquí también la riqueza del sentirse llamado, la riqueza del saber responder a ese llamado, la riqueza de saber dar la vida, porque también ser misionero es ser valiente. Ser misionero, estar al frente de una pastoral, es también es tener esa fuerza, saber ser profeta y también ser mártir. Yo decía el otro día, una cosa es ser mártir y otra cosa es ser profeta. ¿Por qué? Porque los profetas tienen esa osadía de denunciar y el mártir muchas veces paga la consecuencia de aquello que dijo o hizo. Exacto, hermana, pues muy importante es todo lo que hemos escuchado y algo importante que usted decía, ¿verdad? Que esas personas que han contado su historia, pues trabajaron bastante y es de admirar porque algunas pues aún continúan realizando ese trabajo pastoral a pesar de la edad, que la edad pues ya empieza a los 70, ya empieza a pesar, ¿verdad? Así que pues escuchemos también cómo la mujer o las hermanas empezaron a tomar ese protagonismo en el proceso pastoral acá en el municipio de San Lorenzo. Les mando un cordial y afectuoso saludo a todas las personas que me están viendo en todo el país de Guatemala y también por las redes sociales. Un abrazo para toda mi familia y amigos en general. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me llamo Blanca Ilia Barrios Ochoa, tengo 68 años de edad, hija de mis queridos padres Luis Antoliano Barrios Rodas, que en paz descanse, y Angélica Ochoa de Barrios, también que en paz descanse. Mi suegra, la profesora María Angélica Mazariegos, que en paz descanse, ella fue una persona muy destacada, le puedo decir, porque era una persona muy activa, con buenos principios, muy cristiana. Ella participó por muchos años en la iglesia como catequista, se preparó muy bien, iba a predicar, también preparaba niños para la primera comunión, pláticas prebautismales, fue ministra de enfermos, ministra de la comunión, como también estuvo en el comité pro construcción de la tercera iglesia, juntamente con mi padre Luis Antoliano Barrios Rodas y muchas personas más que sí lucharon para ir a la diócesis de San Marcos, a pedir a un sacerdote también, porque aquí eran muy escasos, solo venían a oficiar una santa misa al mes y así, y ella sí estuvo en todas esas gestiones. Ella se identificó como una persona muy colaboradora, emprendedora, y sí desempeñó varios papeles en la parroquia de aquí de San Lorenzo. Sí, ella estuvo como unos 20 años serían tal vez. Ella tuvo mucho tiempo de catequista y era una persona muy activa en la iglesia, colaboraba en todo sentido. Y ahí nosotros también la seguimos porque uno sigue los pasos de los padres y de los suegros, ¿verdad?, de la familia. Quiero recomendar a todos, ¿verdad?, que nos cuidemos porque es el bien para todos. Estamos pasando momentos muy difíciles, pero debemos de colaborar y de seguir todas las recomendaciones que se nos han dado y nos siguen dando para que Dios nos dé la oportunidad de volver a vernos, de volver a abrazarnos, de estrecharnos, de compartir, que Dios nos permita, que nos regale vida y salud para volverlo a hacer y estar, porque lo principal es la salud. Un agradecimiento especial para todas aquellas personas nuevamente que abrieron la puerta de su casa para que nosotros
pudiéramos preguntarle ahí cosas especiales, y por supuesto gracias por respondernos y saber todo el proceso que ha llevado la Iglesia Católica acá en el municipio de San Lorenzo hasta llegar a donde actualmente estamos. Un agradecimiento especial a don Tanis, a don Rubén, a don Goyito, a doña Blanca por compartirnos esas experiencias muy bonitas que nos sirven a nosotros los jóvenes para comprender todo este proceso acá en la Iglesia Católica. Claro que sí, como dijo San Francisco de Asís, te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en el mundo entero. Dios que envió a su Hijo Jesucristo al mundo, Jesús que llamó a sus discípulos, envió a los 12 y después, ante la necesidad, reconociendo que la cosecha era mucha y los trabajadores son pocos, nos pidió 2 cosas. Una, rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su campo. Así como estas 4 personas, la invitación es para todos ustedes que nos escuchan. Primero voy a agradecerles su sintonía y luego también invitarles a que hagan parte de los procesos pastorales, a que no tengamos miedo a comprometernos, a que no tengamos miedo al que dirán. Y segundo, después de que nos invitó el Señor a rezar, oren. Envió a los 72. Que usted se sienta enviado por el Señor a ser agente de pastoral en su comunidad, a que usted escuche ese envío del Señor que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, en este segundo programa queremos fortalecer y reafirmar los procesos pastorales. Hay que formarnos, personas que no se forman, se deforman. Entonces, y si no nos informamos, igual nos desformamos. Que Jesús Eucaristía, que Jesús que vino a dar la vida por nosotros, el pan partido hoy, sea para nosotros esta fuerza, este aliento en nuestros procesos pastorales en vista de nuestra fiesta patronal en honor a San Lorenzo Mártir.